La típica mente inquieta que busca y busca algo más. ¿Es algo que nos pasa en algún momento de nuestra vida? Sí, llega un momento... Es la típica crisis de los 40. Bueno, es como si dijésemos ese sería el cenit, en el que una persona ya madura se da cuenta de que después de todo lo que ha hecho, pues no alcanza esa felicidad o ese confort más profundo que le debería dar su experiencia, su edad, el tiempo que lleva trabajando. No ha conseguido nada que realmente le llene. Aunque, bueno, hay otras personas que eso les pasa a los 20, a los 30. Ahora mismo, después de haber tenido esta etapa, ¿cuál sería tu propósito en la actualidad? Y háblanos un poco, ¿por qué está tan de moda esa búsqueda del propósito? Lo de la búsqueda del propósito es sencillamente porque cuando las personas se cuestionan qué están haciendo, cómo va su vida, hacen un balance y se dan cuenta de que no están consiguiendo esa felicidad verdadera que realmente te llena. Entonces, a partir de ahí, la persona se hace esas preguntas y una de las primeras que aparece después de quién soy, ¿vale? De la típica quién soy, es ¿qué he venido a hacer aquí? Algo tengo que hacer que me aporte esa felicidad a mí y a mi entorno. Y parece que el secreto todavía no se haya revelado. Sí, claro, porque como tenemos unos patrones mentales, una estabilidad en el trabajo, económica, en las relaciones, eso está bien, pero es algo más. No está solo en el exterior, sino que está en el interior de cada persona. Entonces ahí es cuando entra pues ese momento en el que uno tiene que detenerse, salir de nerviosismo constante, ese estrés que no le deja parar, permanecer en silencio y calmarse, que es en ese estado donde empiezan a revelarse esas cosas que no vemos que realmente son lo que tenemos que hacer, básicamente. Hoy tenemos un buen ambientazo aquí de corredores. No es normal ver así mucha gente porque el deporte siempre se practica más por la tarde y bueno, pues me alegro de ver actividad porque no me alegro mucho por mí, que me gustaría estar ahí corriendo, pero bueno, así es como hemos tenido la oportunidad de poder hablar con Rafa Calma, que por primera vez me va a hacer sentarme en un vídeo. Creo que va a ser la primera vez que me voy a sentar. Pero bueno, vamos a tener un poco de dinamismo. Estamos ahora en superficies naturales, en césped, hemos ido por tierra, tenemos un ratito de pie. Vamos a preguntarle a Rafa Calma cómo llegaste a especializarte. ¿Tienes alguna especialidad concreta sobre...? Porque el nombre lo dice todo, Rafa Calma. Entonces, ¿eres especialista en calma? Especialista no sería la palabra correcta. Lo que sí que es verdad es que en estos momentos he conseguido mantener un estado de calma que antes, pues obviamente, no tenía. Cuando uno entra en el sistema de forma profunda, se deja llevar por esa ansia de consumismo y no te detienes en ningún momento, estás viviendo siempre una situación de estrés. No es ya un movimiento natural, es un hipermovimiento que en ningún momento te va... No sabemos estar quietos. No sabemos estar quietos, no sabemos estar en silencio, no sabemos estar en calma. Y yo siempre he sido una persona hiperactiva, siempre mucho movimiento. No solo era mis 8 horas de trabajo, mínimo 8 horas de trabajo, claro, sino que luego ibas al gimnasio, tenías que hacer cosas para otras personas, entonces era un estrés continuo, ¿vale? Hasta que llega un momento que la vida, el cuerpo, te pide parar. Calma. Te pide calma. Y cuando te das cuenta que en ese estado pasan otras cosas... ¿Se puede estar relajado y despierto a la vez? Sí, por supuesto. Me refiero a que nos da miedo un poco el aburrirnos, la calma y demás, porque después es como que la ley de Newton, ¿no? Que sí. Sigues en ese estado siempre, no sabemos ni parar ni arrancar. Claro. Una vez estamos en un estado, nos cuesta cambiar de estado. Sí. Entonces, claro, la calma es como que nos da un poco de miedo. Sí. Sentarnos ya da miedo, ya está mal visto sentarse. Sí, correcto. Por ejemplo. Correcto, claro. Cuando una persona para, tiene esa sensación de que no está haciendo lo correcto. Si no estoy en movimiento y no estoy aportando algo a mi vida,
sobre como todo que dinero. Sí. efectivamente, es como que no estoy haciendo lo correcto, porque además nuestra tendencia es mirar hacia afuera. ¿Qué hacen los demás? Tú ves a alguien meditando, tú no ves a nadie meditando. Tú ves siempre a personas que están trabajando, ganando dinero, yendo al gimnasio, moviéndose sin parar. Aquí se nos van a comer los mosquitos. Sí, la verdad es que sí. Uf. Vamos a movernos. Esto, ¿ves? Parar lo que pasa. Se te comen Sí. los mosquitos. En este caso, parar es alimento para los mosquitos, sí. Superficie natural, sí. No todo es agradable en lo natural, ¿no? Porque natural no es sinónimo de, Sí, no sé, de algo que vas a estar tú en una nube y Claro, que va a ser claro, bueno claro. siempre, ¿no? Bueno, todo tiene su parte buena y su parte menos mala, pero sí que es verdad que la naturaleza tiene muchísimo más de cosas que te aportan, cosas buenas, que cosas que te desagraden, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tú vas por la montaña y vas andando descalzo, obviamente te van a doler los pies, porque no estamos Ahí acostumbrados. está. Pero siempre es un proceso de adaptación, no es nada más que eso. Entonces, ahora, ¿cómo nos adaptamos a los mosquitos? Ahora mismo Porque lo único que podemos hacer es ignorarlos. No podemos hacer otra cosa. Bueno. Pues ya estamos aquí los dos en contacto con la Tierra. Tenía yo por aquí apuntado una pregunta, por cierto, hablando del propósito. De todas las terapias alternativas, o llamadas alternativas, que en definitiva eran las primeras porque son las ancestrales, cada continente tiene su propia religión y medicina ancestral. De todas ellas, respecto a la parte de la mente, ¿no? La parte de la calma, del propósito, ¿qué cosas en común tienen todas las culturas en este aspecto y cuál te gusta más? ¿Cuál es la que ves más coherente? Pues porque vivimos en España, ¿no? Por ejemplo. Cuando uno indaga un poco, no hace falta tampoco profundizar demasiado, algo que sí que tienen en común todos estos sistemas terapéuticos o conocimiento ancestral es que todos cultivan el silencio, ¿vale? El punto de inflexión, como si dijésemos, para empezar a profundizar e ir más allá, el silencio. Los budistas está claro, ¿no? En el Tíbet están todos en silencio, meditando. La cristiana, ¿de qué manera meditan? También tienen su quietud en sus templos, Claro. también tienen sus rezos, ¿no? Sí, sí, sería claro. una forma de meditar, la de Sí, rezar. efectivamente. Todos tienen ese Sí. paralelismo, ¿no? Sí. Del silencio. El silencio, la oración, el rezo, la meditación, es todo lo mismo. Cada uno, su modo, su técnica, pero en todos coincide el pararse, la quietud, el silencio, ¿vale? Que te aporta esa calma, ese estado base en el que uno puede profundizar en uno mismo, en ese preciso instante en el que uno va hacia adentro, pasa algo que todos conocían. Vuelves a rehabilitar esa conexión con lo superior. Una persona en estado de estrés crónico no puede acceder a los otros estados en los que el sistema simpático desconectado para conectar el parasimpático, aquel estado en el que los procesos naturales, como por ejemplo la regeneración, se activan. En esos estados es cuando uno puede acceder a otro nivel de conciencia. Se le están comiendo los mosquitos. Vamos a poner aquí un picnic. Vamos a montar el picnic para... En este caso me sabe muy mal, pero hay que aislarse de la tierra. Estábamos en contacto con la tierra, como podéis ver ahora mismo, pues nos habíamos descalzado y nos va a tocar montar el picnic. ¡Qué maravilla! Esto es esotérico total, ¿eh? Esto ya va a parecer que estamos aquí, vamos, en el templo remix. Esto es un templo remix, es un templo de todos los templos. Es un templo que aúna todas las culturas y las civilizaciones existentes en toda la historia de la humanidad. Muy bien. Pues no sé, nos vamos a sentar, que por cierto, ahora vamos a ver la primera vez que me siento en un vídeo. No sé cómo se hace. Vale. Y ahora nos va a explicar cómo sentarnos. Muy fácil. La forma más saludable de sentarse. Flexionamos las piernas.